Sí. Muy bien, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos todos a esta clase. Vamos a orar para dar inicio a este tiempo para la gloria y la honra del Señor y pues que sea un tiempo de mucha edificación para cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor amado, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, soberano Dios, por tus infinitas misericordias, Señor, que han sido derramadas hacia cada una de nuestras vidas. En esta hora, maravilloso Dios, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, queremos pedirte, mi Rey, toma el control. Señor, toma el dominio total, absoluto de este tiempo, de todo cuanto vamos a hacer para honra y gloria de tu nombre, de tal manera que este no sea un día más, no sea una clase más, sino sea un tiempo, poderoso Dios, en el cual podamos ser edificados por el poder de tu bendita y santa palabra. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo, pues solamente en tus manos nosotros estamos seguros. Y te damos las gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, una vez más, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén. Sean bienvenidos a esta clase en la cual pues vamos a continuar viendo lo que es Antiguo Testamento. Hemos estado haciendo un panorama sobre lo que es el Antiguo Testamento y pues hoy entramos a una parte muy importante como son los profetas, tanto los profetas mayores como son los profetas menores. Y pues quiero hacer un recuento de lo que ya hemos visto, ¿cierto? A través de cada una de las clases. Entendemos que los libros de la Biblia están agrupados según su género. Hay dos secciones principales en las que la Biblia está dividida, como son el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, se lo conoce también como el Antiguo Pacto, y también el Nuevo Testamento, también lo conocemos como el Nuevo Pacto. Y la realidad de todo esto es que tanto el Antiguo como el Nuevo se relacionan entre sí. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos 39 libros. En la Tanakh judía, esto narra, en otras palabras, el origen de la humanidad y también su historia antes de que naciera Cristo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos profecías específicas respecto al pueblo de Israel y por sobre todo también respecto a Jesús, quien es el Mesías, quien es el Redentor, quien es la esperanza para la humanidad desde el Antiguo Pacto. Los libros del Antiguo Testamento se clasifican también en 4 grupos, como son los libros del Pentateuco, como son los libros históricos, los libros poéticos y de sabiduría, y también los libros proféticos. Hoy vamos a enfocarnos en los libros proféticos. Recordemos algo que vimos nosotros desde cuando iniciamos el Pentateuco, y es que el plan de Dios siempre fue restaurar a sus hijos, restaurar a su pueblo a ese diseño. Dios siempre quiso habitar en medio de su pueblo, siempre la intención de Dios fue que su pueblo lo conociese, que su pueblo estuviese con él. Es por eso que aún en el desierto, recordamos algo, ¿no? Aún en el desierto, el Señor, cuando ellos salen de Egipto, le da a Moisés los planos para que haga el tabernáculo, para que la presencia de Dios habite allí en medio del pueblo, aun cuando estaban en el desierto, y de esa forma sea la presencia de él la que los guíe, sea su presencia la que los guarde, sea su presencia la que los libre de todo mal y de todo lo que el maligno quiera hacer, y sean ellos siempre acercándose a él para tener una comunión con el Señor.
Hoy nos vamos a enfocar en lo que son los libros proféticos. Y en esta sección entendemos que está dividido tanto en profetas mayores como en profetas menores. Nosotros ya vimos lo que es Samuel, Crónicas y Reyes. En realidad, en esos tres libros se encuentra allí la síntesis de todo el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de los profetas, no estamos hablando de un tiempo aparte. Los profetas profetizaron mientras estaban estos reyes. Los reyes tanto del norte como los reyes del sur. Recordamos la semana pasada, estuvimos hablando del problema que hubo luego de la muerte de Salomón y cómo el reino que David le había entregado unificado y que Salomón también lo había mantenido unificado, pero lastimosamente con las malas decisiones, con el quebrantamiento de la ley, con la institución de la idolatría en Israel, por medio de las alianzas que hizo y aún por medio de la esclavitud a la cual Salomón llevó a gran parte de los hijos de Israel. Al final de su reinado, luego de que él muere, pues el reino se dividió ya entrando en manos de su hijo Roboam. Y pues hoy entramos en lo que son los profetas mayores y los profetas menores. Cuando hablamos de profetas mayores, no estamos hablando de que los menores son de menor importancia o que los mayores son los más grandes profetas unos que otros. No, sino más bien esto se refiere a, en primer lugar, el tiempo en el que ellos estuvieron profetizando y en segundo lugar, esto se refiere a la cantidad de profecías que cada uno de ellos realizaron. Porque entonces se les llama profetas mayores a quienes nosotros conocemos como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel y como Daniel. Dentro de los profetas mayores también entra lo que es el libro de Lamentaciones. ¿Por qué? Porque son las lamentaciones que escribió Jeremías. Jeremías escribió antes del cautiverio, pero luego tuvo que escribir también durante el cautiverio. O sea, lo mismo que él profetizó fue llevado junto al pueblo a la cautividad y pues allí en la cautividad tuvo que ver él las profecías que él había advertido al pueblo y cómo pues su falta de arrepentimiento lo llevó a esa situación. Entonces, vamos a ver en primer lugar lo que es el libro de Isaías. Amén. Vamos a leer lo que es el libro de Isaías. ¿Sí? Isaías, hijo de Amós, quien profetizó durante el gobierno de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, considerado también el más grande profeta del Antiguo Testamento, después de Moisés, debido a que sus mensajes proféticos giraron en torno a la salvación. Y además porque muchos de los pasajes que Isaías escribió están considerados como bellas piezas de la literatura universal. Muchos de los escritos de Isaías son de corte poético y esto refiere a exhortaciones y advertencias sobre el juicio divino. Paralelamente, Isaías predice días mejores para la nación. Predice también acerca de naciones vecinas como Asiria, Babilonia, Moab, Egipto, Filistea, Siria, Edom y Tiro. Y advierte también que el sufrimiento es producto de su pecado, pero también hace un llamado a la reconciliación y anuncia que si se arrepienten vendrá la salvación del Señor. Isaías promete un rey justo, el derramamiento del Espíritu Santo, la exaltación del justo y la transformación del desierto en el jardín del Señor. Isaías profetizó con asombrosa exactitud la liberación de Ezequías de los asirios y también la prolongación de su vida. Entonces,
nosotros encontramos acá al profeta Isaías. Este libro fue aproximadamente escrito entre los años 740 y el 680 antes de Cristo. El tema principal, o sea, el objetivo de este libro es dar a conocer a todos que la salvación viene solo por parte de Dios. Ese es el tema central de este libro. La salvación solamente la puede otorgar Dios. Y importante es que nosotros entendamos esto, porque no puede ser que estamos en un momento de dificultad y nuestros corazones puedan estar endurecidos. Eso es lo que está pasando con la humanidad, pero para nosotros que conocemos al Señor, que estamos cada día buscando de su rostro y de su presencia, nosotros entendemos que aún en medio de las dificultades, lo que tenemos que hacer es buscar al Señor, porque como Isaías también lo anuncia, la salvación solamente la puede traer Dios. Es solamente Dios el que puede traer cambios a nuestras vidas y a nuestra realidad. Hay otros temas relevantes en este libro de Isaías. La primera sección de este libro, los capítulos 1 hasta el capítulo 39, contiene muchas referencias a la cautividad del pueblo de Judá y hace llamados también al arrepentimiento. Otro de los temas relevantes de este libro es la santidad de Dios y la importancia de que el ser humano viva en santidad. Entonces, aún miremos nosotros en la vida de los profetas, acá estamos hablando sobre Isaías en este caso, y estamos viendo cómo Dios está advirtiendo las causas, las consecuencias del pecado, pero también siempre está haciendo un llamado al arrepentimiento. Y cuando Dios hace un llamado al arrepentimiento, juntamente con él, hace un llamado a la santidad, a su pueblo, a sus hijos, a ser diferentes. Dios está haciendo por medio de Isaías también un llamado a la santidad, a que ellos observen la importancia de que la humanidad viva en santidad. Otro tema de este libro de Isaías es también el juicio y el castigo para aquellos que desafían a Dios, porque lastimosamente no es de ahora, es de prácticamente toda la historia de la humanidad, que el ser humano vive desafiando a Dios. Cuando la gente ve las situaciones difíciles, olvida la importancia del arrepentimiento, aunque lo conozca, aunque lo sepa, y prácticamente desafía a Dios. Miren, por ejemplo, la gente en la actualidad. La gente en la actualidad está escuchando que el mundo en cualquier momento va a haber un cataclismo y el mundo va a colapsar. ¿Qué está haciendo la gente en vez de arrepentirse? Creando búnker, buscando vida en otros planetas, tratando de escapar de esa forma de la ira de Dios, cuando en realidad eso es imposible. Eso es imposible. El salmista David dijo, si yo fuera a los cielos, allí estás. En lo profundo del Seol me escondiera allí, me guiará tu mano y me seguirá tu diestra. Entonces, la realidad es que de Dios no podemos escaparnos. Lo que sí puede cambiar la realidad del ser humano es el arrepentimiento. Amén. Otro tema muy importante, y es que por eso es que el libro de Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías es un libro mesiánico y lo que más hace es hablar precisamente sobre el Mesías, sobre nuestro Señor Jesucristo. Este libro, el libro de Isaías, contiene muchísimas profecías. Son muchísimas las profecías sobre el Mesías, explica la vida del Mesías, explica su sufrimiento, está hablando sobre su muerte y el objetivo que es lograr la redención de la humanidad. Es por eso que este libro de Isaías es considerado el evangelio en miniatura también por algunos. Es un libro muy importante para que nosotros podamos entender los 4 evangelios y también para que podamos entender también la vida en el milenio. Es un libro que explica muchísimo lo que vendrá después del arrebatamiento de la iglesia, luego de la gran tribulación, y luego de la batalla de Armagedón, el reino del Señor,
la futura gloria de Sion, el reino literal de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser algo sobrenatural, va a ser algo tremendo. E Isaías está mencionando todos esos temas. Otro profeta muy importante en el Antiguo Testamento, conocido también como un profeta mayor, es el profeta Jeremías, ¿sí? Jeremías predicó durante los días oscuros del reino de Judá, desde el año 13 del reinado de Josías. El último fue el último de los reyes buenos hasta varios años después de la cautividad. Jeremías relaciona la biografía, este libro relaciona la biografía de Jeremías, su familia, el llamamiento al ministerio profético, su desenvolvimiento y su persecución. Y se refiere con frecuencia a la reincidencia de Israel en el pecado, la esclavitud y la restauración de sus vidas tras reconocer sus acciones pecaminosas. Este libro, el libro de Jeremías, también alude en su mensaje de denuncia a la búsqueda de Dios por el hombre, la depravación del corazón humano y el nuevo pacto y la mutilación de la palabra de Dios. Entonces, el libro de Jeremías, en primer lugar, nosotros entendemos que su autor fue el mismo profeta, el profeta Jeremías. Fue escrito aproximadamente entre los años 630 y el año 580 antes de Cristo. El libro de Jeremías es un libro que contiene también 52 capítulos. Como tema principal, Jeremías hace un llamado urgente al pueblo de Dios para que se arrepienta de sus pecados. Y en otras palabras, volvemos a ver a Dios trayendo provisión, trayendo palabra, porque la escritura es fiel y dice que el Señor no hará nada sin que antes lo anuncie. ¿Por medio de quién? Por medio de sus profetas. Dios siempre anuncia, porque el plan de Dios no es la destrucción de la humanidad. El plan de Dios no es la destrucción del ser humano. El plan de Dios es precisamente librarlos del mal que ellos mismos están atrayendo para sus vidas, porque el hombre le termina dando tanta autoridad, tanto señorío al enemigo sobre sus vidas, sobre su familia, sobre el territorio en donde viven, que al final, cuando el enemigo toma tanto dominio sobre ellos, lo que causa es precisamente destrucción, porque el diablo nunca le va a pagar bien al ser humano y su plan es precisamente destruir a la humanidad. Entonces, el tema principal de Jeremías es hacer un llamamiento y lo llama urgentemente. Jeremías siente que ya viene el tiempo está cercano en que viene el juicio y esto será inevitable. Uno de los temas relevantes del libro de Jeremías es precisamente el juicio que vendría como consecuencia de los pecados del pueblo. Otro de los temas de este libro es la vida de Jeremías y su llamado, su servicio a Dios y toda la presión, el desprecio y la persecución que él tuvo que sufrir, es de todas aquellas cosas que él vivió. Este libro describe muchísimo sobre la vida del profeta. No se enfoca solamente en la profecía, en la palabra, sino también aún el desprecio que la gente puede hacerle a los hombres del Señor. Lastimosamente, a algunos toca, no todos los profetas tuvieron que vivir una vida como la de Jeremías, pero Jeremías vivió una vida muy dura, vivió una vida muy difícil por causa del Señor. Y pues lo vuelvo a repetir, algunos tendrán que vivir la vida de una manera más dura de acuerdo a su llamado. ¿Por qué? Porque entre más duro sea el corazón del hombre, más desprecio y rechazo habrá hacia la palabra del Señor y también hacia el hombre que va a hablar de la palabra de Dios. Pero ninguna de esas cosas pueden causar que usted y yo nos callemos. Tenemos que continuar hablando, porque tenemos que advertir, tenemos que anunciar lo que Dios va a hacer y tenemos que hacer siempre ese llamado al arrepentimiento.
Además de eso, en el libro de Jeremías encontramos nosotros también la justicia y la bondad de Dios para con su pueblo. Es algo de lo que el Señor está hablando hasta el final mismo del libro de Jeremías. Dios quería librar a sus hijos. Dios quería que su pueblo evitase estas cosas. Pero lastimosamente la dureza del corazón no lleva sino hacia dificultades en la vida del ser humano. Continuando apegado a este libro, al libro de Jeremías, encontramos también nosotros las lamentaciones de Jeremías. Por tradición, se considera a Jeremías como el autor del libro de lamentaciones. La fecha de su escritura pudo haber sido entre los años 586 y el año 575 antes de Cristo. El tema principal del libro de Lamentaciones son precisamente las expresiones de tristeza y lamentos ante la decadencia espiritual de Judá, la destrucción de Jerusalén y el exilio. Entonces, en este libro se narra la tristeza, los lamentos, la decadencia espiritual en la que cayó el pueblo. Si no me equivoco, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2, el profeta está diciendo algo muy importante. Dice, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Qué lastimoso es tener que ver la vida de esa forma. Porque recordemos, el Señor le dijo a su pueblo en el libro de Éxodo, y vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro. Pero ahora en el libro de Jeremías nosotros encontramos que ese especial tesoro, ese pueblo que vale oro, porque la vida de cada uno de nosotros vale oro para Dios, pierde el brillo. ¿Cuándo? Cuando el pecado lo ensucia, cuando el pecado lo mancha. El oro puede ser muy puro, pero si le cae lodo, va a empañar su brillo. Va a empañar su brillo y va a ser difícil de que los demás puedan valorarlo, porque inclusive puede que no lleguen ni siquiera a verlo. Además de eso, el tema de este libro es juzgar la destrucción de Jerusalén y el exilio. Entre otros temas más que nosotros encontramos en este libro de Lamentaciones, están las consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. Además de eso, encontramos nosotros también la bondad y las misericordias de Dios hacia su pueblo, porque volvamos a recordarlo, Dios jamás se olvida de su pueblo. El Señor jamás se olvida de sus hijos. Él siempre va a estar pendiente de su pueblo y él siempre va a buscar una forma, va a buscar una manera de proveer auxilio, de traer ayuda a su pueblo, a sus hijos. Continuamos ahora con el libro de Ezequiel. Se traduce del hebreo original Dios fortalece, pues al igual que Daniel y Apocalipsis, este libro está clasificado entre las profecías. Lo conocen como los libros que hablan sobre las profecías del misterio. ¿Por qué? Por el sentido figurado que contienen y en su momento y aún hoy no han sido fáciles de interpretar. El libro de Ezequiel, predice acerca de la soberanía de Dios, habla acerca de la manifestación de la gloria divina en medio de su pueblo y también habla sobre la caída de Jerusalén, entre otros temas más también. Este libro de Ezequiel también se lo asume que lo escribió Ezequiel, fue él mismo quien escribió este libro desde su exilio allá en Babilonia. El libro de Ezequiel está compuesto por 48 capítulos. Este libro mismo proporciona datos y fechas específicas del cautiverio allá en Babilonia, por lo que es altamente probable
que este libro haya sido escrito entre los años 593 y el 565 antes de Cristo. ¿Cuál es el tema principal del libro de Ezequiel? ¿Cuál es la síntesis de este libro? ¿Saben cuál es? La presencia y la soberanía de Dios sobre toda la tierra y sobre todos los hombres. Entonces, en este libro vamos a ver siempre a Dios presente, y por sobre todas las cosas vamos a ver a Dios encima de todas las cosas, como un Dios soberano sobre todo y también sobre todos los hombres de la tierra. Otros temas relevantes también de este libro, el libro de Ezequiel, son, en primer lugar, su llamado, o sea, su preparación y su ministerio, al igual que el libro de Jeremías habla mucho acerca de sus inicios. El libro de Ezequiel también habla sobre los inicios de él. Además de eso, este libro habla sobre las diferentes formas en las que Dios se revela al ser humano. Otro tema de este libro es la palabra de Dios, y su voluntad nunca falla. Mire, este es un tema muy importante dentro de este libro. Su palabra, al igual que su voluntad, nunca fallan, nunca se contradicen. Dios ha hecho y hará la obra perfecta. Lo que Dios inicia, Dios lo va a culminar. Amén. En este libro también habla sobre los juicios de Dios, y también habla sobre la gracia del Señor. Entonces siempre nosotros vamos a encontrar, al igual que cuando nosotros vimos las dispensaciones y los pactos, siempre vamos a encontrar a Dios haciendo una designación para el ser humano, pero también luego veremos a Dios trayendo el castigo por la rebelión, el juicio. Sin embargo, Dios también va a presentar una provisión para que su pueblo se arrepienta, para que su pueblo cambie, para que su pueblo pueda ser mejor, y para que su pueblo pueda alcanzar libertad de la esclavitud y de cualquier situación que esté viviendo, que esté pasando. Entramos también ahora al libro de Daniel. Las profecías de Daniel están íntimamente ligadas con las que contiene el Apocalipsis. Su vida es muy similar a la de José. Tras el sufrimiento, finalmente obtiene el reconocimiento, algo que sin duda viene del Señor. En este libro de Daniel está inclinado hacia la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres en todas, absolutamente en todas las épocas. Este libro plantea también que la sabiduría divina obtiene la victoria, que Dios es vencedor, y que la reverencia a Dios obtiene la victoria. En este libro de Daniel vamos a encontrar que se utiliza mucho el sentido figurado. Hay dos elementos característicos que son que los anuncios tendrían en la mayor parte de su contenido un cumplimiento futuro, y que finalmente sería Dios quien obtendría la victoria. Algo más podríamos añadir a este libro de Daniel es que es también conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Su autor es, por ende, Daniel mismo, quien estuvo profetizando probablemente a la par con el profeta Ezequiel mientras se encontraban allá en Babilonia, donde él había sido deportado. Parece que Daniel escribió este libro entre los años 540 y el 530 antes de Cristo. El libro de Daniel es un libro que contiene 12 capítulos, y su tema principal
el tema principal del libro de Daniel es la soberanía y el gobierno de Dios están siempre por encima de cualquier gobierno humano. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Tanto así que es por eso que el libro de Daniel en el capítulo 9 ratifica y pone muy claro que el Señor es quien pone reyes y es quien quita reyes. Dice acá que Él da la sabiduría al sabio, la ciencia al entendido, revela lo oculto y lo escondido, conoce todo cuanto está en tiniebla y junto a Él mora también la luz. Entonces, en este libro de Daniel, nosotros vamos a encontrar a Dios una vez más por sobre todas las cosas. Es un libro en el cual los hombres terminan también inclinándose al Señor, pues van a ver a Dios como Él es, el único Dios soberano sobre toda la tierra. Otros temas importantes de este libro de Daniel son, en primer lugar, la vida de Daniel y de sus tres amigos que vivieron una vida fiel al Señor, pues aún en el cautiverio, su vida ejemplar de obediencia a Dios fue conocida por todos, por su trabajo al servicio del rey. Otro tema más en este libro es la supremacía de Dios ante los dioses paganos. Pues vamos a ver una vez más a Dios por sobre todos los hombres y por sobre todas sus creencias. Otro tema de este libro de Daniel es la revelación de Dios y su voluntad a través de sueños, visiones y señales. Por último, encontramos también nosotros en este libro de Daniel las profecías apocalípticas sobre el fin de los tiempos. Este es un libro que también nos enseña a nosotros mucho sobre la fidelidad del Señor. Es un libro que también nos hace ver a nosotros las cosas que Dios permite en esta vida. Porque, por ejemplo, a veces hablamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros como creyentes siempre estamos orando para que Dios nos dé mandatarios que tengan temor de Él, que ayuden a cambiar nuestra sociedad, nuestra manera de ver las cosas, la cultura, que hayan hombres con temor a Dios en los puestos de gobierno. Y nos preguntamos, ¿cuántas personas me han dicho a mí, pero ¿y por qué? Si ustedes oran tanto por el gobierno y por los gobernantes, ¿por qué Dios, si Dios es el que pone, por qué Dios no pone a un hombre conforme a su corazón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que lastimosamente hay un remanente clamando por eso. Así, y recordemos que tarde o temprano, así como Israel era un remanente en medio de millones de egipcios, el clamor del Señor, el clamor de ellos llegó a la presencia del Señor. Entonces, entendamos que hay un remanente que está pidiendo justicia. Ese remanente lo somos cada uno de nosotros. Pero hay una nube, una gran nube de gente. La humanidad es tan grande y lastimosamente el corazón está tan endurecido que como están tan duros, son tan escépticos hacia Dios, rechazan tanto a Dios, pues Dios tendrá que permitir que quien los gobierne sea alguien conforme al corazón de ellos, corazón duro, un corazón duro. Por eso es que la gente está con la mirada puesta muchas veces solamente en el mal y resulta que el que los va a gobernar, la persona que va a gobernar, va a ser alguien que va a traer, va a alimentar el caos en medio. Por eso estamos viendo cómo las cosas están tan duras. El mismo libro de Daniel habla y menciona claramente que al final de los tiempos las cosas van a empeorar mucho más va a empeorar. Así como el libro de Mateo, capítulo 24, habla de que el amor de muchos se va a enfriar, pero al final de este reinado del anticristo, inclusive, se va a levantar el glorioso nombre del Señor. Dios va a defender a su pueblo, Dios va a obrar a favor de sus hijos, porque dice que cuando la iniquidad llegue al colmo y cada vez vemos que esto continúa subiendo
de nivel, cuando esto llegue al colmo, el colmo que llegó a Sodoma y Gomorra, el colmo que llegó a Tiro y Sidón, el colmo que llegó a la generación de Noé, cuando esta generación, la humanidad llegue a ese colmo, allí se va a levantar el anticristo, pero asimismo como se va a levantar, por cuanto el corazón de los hombres, imagínense cómo va a ser para ese tiempo. ¿Cómo va a ser? Yo observo el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y yo veo el satanismo como la religión oficial del mundo. Es así como yo lo puedo ver al satanismo, porque dice que los hombres adorarán la imagen de la bestia. Imagínense que la imagen de la bestia va a hablar grandes blasfemias. La imagen de la bestia va a hablar grandes blasfemias contra el Señor, pero los hombres van a adorar. Entonces, el satanismo va a imperar al final de los tiempos. Y es por eso que el gobierno del anticristo será un gobierno muy corto. Hubieron muchos reyes malos en Israel. Han habido muchos presidentes, gobernantes que han sido malos y han estado durante muchos años en la historia, pero este ser que va a venir no será comparado con ninguno. Hitler no tendrá, no le llegará ni siquiera a los tobillos, al igual que muchos otros conquistadores que aparecieron en la antigüedad. Ningún faraón será como este hombre. Y es por eso que como la maldad del hombre va a llegar a un nivel tan alto, pues lastimosamente tendrá que gobernarlos alguien que conforme a sus mismos deseos. Pero para nosotros, para el pueblo del Señor, que nos mantenemos fieles, el mismo libro de Isaías, en el capítulo 66, dice que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. El Señor vendrá por nosotros, por su pueblo, a sacarnos de todo el mal que va a venir sobre la tierra, sobre la humanidad, para que nosotros seamos librados del mal mientras los juicios están derramándose sobre la tierra. Dios vendrá a rescatarnos a cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual algunos llegan a creer que Dios no nos responde. No es que Dios no responde. El asunto es que Dios tendrá que darles precisamente a los hombres conforme el corazón de ellos. La gente está tan escéptica hacia Dios, tan lejos de Dios, que lo único que atraen es a alguien conforme a su corazón, conforme a sus deseos, a que también los gobierne. Y es por eso que lo único que les trae es más mal a cada uno de ellos. Pero observemos nuestras vidas, gracias le damos a Dios, porque a pesar de todo lo que está ocurriendo, no podemos dejar de orar jamás. No podemos quedarnos tampoco de brazos cruzados, tenemos que continuar orando. Y es por eso que nuestro clamor en el libro de Apocalipsis, al final del libro, en el capítulo 21, dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Ese debe de ser nuestro clamor. Debemos estar orando, debemos estar clamando intensamente para que la voluntad de Dios se haga en cada una de nuestras vidas. Y quiero ir ya también a lo que son los profetas menores. Entonces, miren, nosotros encontramos acá la clasificación, podríamos así decirlo, de los profetas. Por un lado encontramos a los profetas mayores, como han sido Isaías, Jeremías, encontramos las lamentaciones del mismo Jeremías, Ezequiel y Daniel. Pero por el otro lado encontramos nosotros también a los profetas menores, como son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y por último Malaquías. ¿Amén? Entonces, perdón un momento, acá. Ahí estamos. Entonces, estos son los profetas menores que nosotros conocemos a través de la escritura. Vuelvo a repetir, cuando se habla de profetas menores, no se está hablando porque ellos sean menos que los demás o porque lo que estos escribieron tenga menor significado comparado a lo que hablaron los demás, sino la razón es por el tiempo en el que estos profetizaron y en segundo lugar, por también la cantidad de contenido que cada uno de ellos revelaron. Entonces, el primer profeta menor es el profeta Oseas. Oseas, hijo de Berí,
Este hombre ejerció su ministerio profético contemporáneo con Isaías y con Miqueas. El mensaje de Oseas fue dirigido al reino del norte. Probablemente este hombre era oriundo de ese territorio. En su mensaje, el profeta Oseas señala que la apostasía es muy similar al adulterio espiritual. Respecto a eso, este profeta plantea que Dios es el esposo e Israel es la esposa infiel. El profeta Oseas utiliza varias ilustraciones como el valle de Acor, como una puerta de esperanza, su entrega a los ídolos, la mezcla de Israel con los demás pueblos y una torta no volteada. Y esto precisa que Israel será también devorado. Entonces, el libro de Oseas también se asume que su autor es el mismo. Este hombre se dice que profetizó contemporáneo con Miqueas, según lo dice ahí mismo en el capítulo 11 de este libro. Él profetizó por un periodo amplio de tiempo que cubrió el reinado de varios reyes. Se piensa que este libro fue escrito entre los años 755 y el año 725 antes de Cristo. El tema principal de este libro habla sobre la fidelidad y el amor de Dios por su pueblo infiel, el cual es representado por Gomer, la esposa infiel del profeta, y eso es lo que nos muestra este libro. Otros temas relevantes de este libro son también la apostasía, el adulterio espiritual de Israel una y otra vez, y también la necesidad del arrepentimiento. Y por último, este libro también habla sobre el poder del perdón del Señor. Y una vez más nosotros encontramos que Dios siempre está trayendo una provisión para su pueblo. Continuamos y encontramos ahora nosotros a otro profeta. Encontramos al profeta Joel. Encontramos nosotros al profeta Joel y ahora este profeta fue, ay, perdón, me salí. Ya. Este profeta era de Judá, aunque al igual que en el caso de Nahum, se conoce muy poco acerca de él. También se dice que fueron contemporáneos. El nombre de Joel se traduce del hebreo Jehová es Dios, y la orientación de su mensaje es hacia el arrepentimiento nacional. Y este profeta advierte sobre el juicio en caso de no arrepentirse de sus pecados y anuncia la liberación futura y deja sentadas las promesas acerca de sus pecados. Además de eso, el profeta Joel anuncia la liberación futura y deja sentadas las promesas acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Es un libro del cual habló también el apóstol Pedro cuando ocupa el capítulo 2 del libro de Hechos. Él habla y dice que allí se está cumpliendo precisamente lo que dijo el profeta Joel. El autor de este libro se sabe muy poco el autor es Joel, lógicamente, pero se sabe muy poco de su fecha, en otras palabras, en la cual fue escrito, pero asimismo hay una probabilidad de que este libro haya sido escrito entre los años 835 y el año 800 antes de Cristo. El tema principal de este libro es la importancia del arrepentimiento nacional como nación y las bendiciones que trae el arrepentimiento. Siempre vamos a encontrar a Dios hablando, a Dios juzgando, a Dios anunciando lo que va a hacer, pero también siempre vamos nosotros a encontrar a Dios haciendo un llamado al arrepentimiento. En el libro de Joel encontramos dentro de su bosquejo, encontramos el juicio por el pecado, encontramos también la plaga de langostas, encontramos también la sequía, encontramos los enemigos del pueblo y siempre encontramos llamados al arrepentimiento. Además de eso, en este mismo libro habla sobre el día del Señor y lo que va a hacer el Espíritu
al final de los tiempos. Y seguimos avanzando para poder ir hoy complementando lo que son profetas mayores y a su vez también lo que son profetas menores. Y nos encontramos con un profeta que es muy importante para el conocimiento del pueblo del Señor, como lo es el profeta Amós. El profeta Amós, su nombre proviene del hebreo que traduce carga o cargador. Este hombre fue boyero y recogía higos silvestres para obtener la manutención. Él recibió el llamamiento de Dios mientras estaba haciendo su trabajo, ¿no? Y ejerció el ministerio profético durante los reinados de Jeroboam en Israel y Usías. Y en su mensaje abundan las metáforas impactantes. Denuncia los juicios venideros y pone al descubierto la actitud pecaminosa de Israel y de Judá, que no honra, sino que ofende a Dios. Y también denuncia la opulencia de algunos judíos y predice también la dispersión y la restauración de Israel. El libro de Amos fue escrito también, se lo atribuye al mismo Amos. Este hombre se habla de él, de que él fue probablemente un pastor de bueyes y también se dice inclusive que era cultivador de sicómoros, el árbol en el cual se subió Zaqueo. Por eso es que dentro de la profecía él dice, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, pero el Señor me llamó del campo. El Señor me llamó del campo y encontramos acá que al parecer, de acuerdo a las palabras de este hombre, él no venía de un linaje de profetas, pero vemos a Dios que no hace acepción de personas, que no está viendo la preparación de cada hombre o cada mujer, sino que Dios escoge conforme al corazón. Si podemos encontrar un detalle muy importante entre los profetas, y es que el corazón de un profeta siempre va a ser un corazón sensible a la voz del Señor. Así que para todos aquellos que sienten que tienen un llamado profético, que sienten que Dios quiere ejercer por medio de ellos el don profético, uno de los primeros factores que ustedes tienen que ver es si en realidad tienen un corazón sensible a la presencia del Señor. Si cuando estás adorando, cuando estás escuchando la palabra del Señor, cuando hablas de Dios, cuando sientes su presencia, en realidad eres sensible o eres escéptico o eres sencillamente alguien que no cree en cosas como estas o situaciones diferentes, ¿no? Entonces, el tema principal de este libro, del libro de Amós, es un anuncio del juicio de Dios contra la corrupción y contra la vida guiada por el pecado. Otros temas relevantes de este libro son la corrupción contra la vida que ha sido guiada por el pecado, la diferencia entre la vida de obediencia a Dios y los rituales religiosos para intentar ganar su favor. Porque a veces, y esto es lo que pasaba en el tiempo en el cual habló el profeta, y es que la gente creía que eran más importantes los rituales, eran más importantes los sacrificios, y dejaban de lado la voluntad del Señor. Ellos creían que podían ganar el favor del Señor mediante aquellas cosas. Y este libro nos enseña a nosotros que la prosperidad exterior, o sea, cómo tú estés en realidad, digamos, tienes dinero, estás pasando por un buen momento económico, estás creciendo mucho en estas áreas, estás prosperando mucho, eso no es una muestra de que estás llevando una vida correcta ante Dios. Otro tema de este libro es que Dios va a restaurar a su remanente fiel. Encontramos también ahora un libro muy importante, como es el libro de Abdías. Abdías. Cuando a veces estamos andando por acá, ay, por la Biblia, se nos puede llegar inclusive a ser difícil el poder encontrar a los profetas, ¿cierto? Puede llegar a hacérsenos difícil el poder encontrar a los profetas porque sus libros son muy
Son muy pequeños los libros de cada uno de ellos y además de eso, en estos libros nosotros vamos a encontrar muy poco contenido y están un libro pequeño junto al otro, ¿no? Sobre Abdías se dice que no se tienen muchos datos acerca de él. Su profecía tiene como eje central la vieja disputa entre Edom e Israel. Los edomitas eran descendientes de Esaú y le tenían mala voluntad a Israel. En el libro de Abdías se anuncia la sentencia contra Edom por su orgullo y su maldad, así como también la liberación del pueblo escogido. Entonces, en este libro, en el libro de Abdías, su autor también se lo atribuye a él, y este libro fue aproximadamente escrito entre los años 848 y 840 antes de Cristo. Este libro advierte, el tema principal de este libro es que advierte que Dios va a traer sobre Edom castigo por haberse alegrado de la devastación de Israel. Este libro está enfocado en lo que Dios va a hacer sobre aquellos que se gozan por el mal que le viene al pueblo del Señor por causa de su desobediencia. Pero el hecho de que Dios esté castigando a Israel por su desobediencia no quiere decir que los otros tienen que mofarse, tienen que alegrarse. Y Dios por eso trae castigo sobre ellos también, porque ellos se alegraron de la devastación de Israel. Entre otros temas relevantes en este libro, este es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento, pues este libro tiene un solo capítulo y gira básicamente en torno al tema principal sobre los edomitas. ¿Cuál es el problema? Es que ellos son descendientes de Esaú y al ser descendientes de Esaú, pues lógicamente son descendientes de Abraham, ¿no? Son descendientes de Abraham y cómo pueden gozarse de que su misma familia, su mismo linaje, en otras palabras, esté pasando por un momento difícil. Ellos se alegraban del mal que había venido contra ellos. Y, y como resultado, lo que viene por causa del orgullo y la violencia es precisamente el castigo. Seguimos pasando un poco rápido para poder, como se los dije hace un momento, poder hoy terminar con lo que son los profetas mayores y los profetas menores. Y vamos a ir a un libro también que es muy importante y creo que todos también lo conocemos, ¿no? Como es el libro de Jonás. El libro de Jonás habla de que Jonás era natural de Galilea. Fue uno de los primeros profetas, fue llamado a desarrollar su ministerio profético. También advirtió sobre el juicio a Nínive, aunque este hombre al principio rechazó esa convocatoria que Dios le hizo y quiso huir, quiso irse en sentido contrario, finalmente terminó cumpliendo el propósito de Dios aún en contra de la voluntad de él mismo, porque él no quería que Dios, en otras palabras, perdone al Señor. Jonás es el autor de este libro. Este libro fue aproximadamente escrito entre los años 793 y 758 antes de Cristo. La historia de Jonás y su lucha en cuanto al llamado misionero que recibió de Dios para que vaya a predicar es lo que nosotros vamos a encontrar en este libro, una historia de un hombre que al principio se rehúsa a querer llevar un mensaje de arrepentimiento porque él piensa, él siente que el pueblo no lo merece y no quería llevar este mensaje de arrepentimiento a un pueblo que era enemigo. Entonces ese es el tema central de este libro. Entre otros temas del bosquejo del libro de Jonás, encontramos la obediencia y también la desobediencia hacia Dios. Encontramos por sobre todo la misericordia de Dios manifestada en este libro, pues Dios quiere salvar a ese pueblo. Además de eso, encontramos también el avivamiento espiritual que puede conllevar cuando
los hombres deciden escuchar la voz del Señor. Eso es lo que enseña también el libro de Jonás. Y seguimos adentrándonos y vamos a ver lo que es el libro de Miqueas. Miqueas, otro profeta también, de los profetas menores. Este hombre era natural de Moreset, en Judá, y ejerció su llamado, su ministerio profético durante los gobiernos de Jotán, Acaz y Ezequías. Este hombre fue contemporáneo con Isaías y en el libro de Miqueas se advierte sobre los juicios venideros por el pecado, además de que este profeta denuncia la idolatría, los planes perversos que movían a los judíos, la hechicería, la traición y el robo. Y también anuncia el establecimiento de un reinado justo y la venida de el Mesías. Entonces, el libro de Miqueas fue escrito por este mismo hombre entre los años 750 y el 686 antes de Cristo. El tema principal de este libro es el juicio de Dios sobre el pueblo por su rebelión y su idolatría, y también la restauración que vendría después sobre su pueblo. Entre otros temas relevantes, podríamos llamarle el bosquejo de este libro. Una de las primeras cosas que vamos a ver acá es que Dios odia el pecado, pero Dios se goza en perdonar al que se arrepiente. ¿Sabe? Hay algo que le causa mucha alegría al Señor, y es ver al hombre arrepentido de corazón. Otro de los puntos principales de este libro es la esperanza futura, o sea, el establecimiento de un reino justo y la venida de el Mesías. Pasamos más adelante y ahora vamos a encontrarnos con el libro de Nahum. En el libro Nahum se conoce muy poco sobre este profeta. Su nombre se traduce del hebreo compasivo o lleno de consolación. Este hombre ejerció su ministerio antes de la caída de Nínive. Muchos eruditos coinciden en afirmar de que se trata de una continuación del libro de Jonás. El problema de Nínive era sin duda su inclinación permanente a la idolatría contra la cual profetizaron. El propósito de su anuncio fue pronunciar venganza divina contra la ciudad sanguinaria y traer consuelo a Judá con promesas de liberación futura. Entonces, en el libro de Nahum, lo primero que tenemos que saber es que este libro fue escrito por él mismo, probablemente entre los años 663 y el 612 antes de Cristo. El tema principal de este libro es la caída de los asirios y de Nínive, pues luego de haber vuelto a sus malos caminos, aún peor que durante el tiempo de Jonás. Entonces, vamos nosotros a encontrar aquí a Dios, que Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta, Dios sana, Dios liberta. Pero cuando el hombre vuelve a lo mismo, pues lastimosamente la sentencia que Dios había dictaminado al principio, pues tendrá que darse. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre quiere volver a vivir de la misma forma, de la misma manera. Entonces, dentro del bosquejo de este libro, nosotros encontramos la destrucción de Nínive bajo el dominio de Babilonia, el reinado y la justicia de Dios, como prevalecen eternamente para siempre. Este libro nos va a enseñar algo muy importante. En este libro de Nahum, el profeta lo presenta a Dios como un Dios que no puede ser burlado, como un Dios que está pendiente de todas las cosas. Por eso dice que él marcha en la tempestad y en el torbellino, dice Nahum en el capítulo 1, y las nubes son el polvo de sus pies. Imagínese usted, si las nubes son el polvo de sus pies, ¿qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? Si las nubes son solamente el polvo de sus pies. Y por eso lo presenta él
como un Dios soberano, como grande, como el Dios que no puede ser burlado y que pues lastimosamente no puede dar por justo al impío, ni tampoco al impío por pecador, ¿no? Es un Dios que siempre está pendiente de todas las cosas que nosotros hacemos. Amén. Entonces vamos a ir a otro libro que es muy importante, como es el libro de Habacuc. Ya lo tengo, el libro de Habacuc. Habacuc. Este profeta vivió durante el periodo babilónico. Posiblemente ejerció su ministerio durante el reinado de Joacim. Este profeta denuncia la actitud pecaminosa del pueblo, se queja ante Dios porque no interviene con castigo ante la violencia pecaminosa que se observa en todas partes. A este profeta, Dios le revela su plan divino para con su pueblo y finalmente pronuncia una oración sublime de alabanza hacia el Señor. Entonces, el autor de este libro es el mismo Habacuc. Este libro fue escrito aproximadamente entre los años 625 y el 650 antes de Cristo. El tema principal de este libro son los misterios de la providencia de Dios y su justicia, porque Dios permite que muchas veces el mal quede sin castigo, pero esto no será algo permanente, será algo que tarde o temprano Dios va a interceder. Entre otro punto principal de este libro de Habacuc, encontramos, perdón, encontramos cómo Dios revela que el justo va a vivir por la fe. Y al final de este libro queda muy claro la justicia de Dios ante la maldad del hombre. O sea, Dios, alguien dijo, no, eso es un dicho, eso no es bíblico. Dios tarda, pero nunca olvida, es una realidad. Y a veces nosotros decimos, Señor, ¿cuándo me vas a hacer justicia? Era el problema que tenía Habacuc con el Señor, porque le decía, Señor, ¿cuándo vas a traer justicia? ¿Cuándo vas a levantarte en contra de todo lo que está pasando? ¿Cuándo vas a hacer algo por las cosas que están ocurriendo en medio de nosotros? Vamos a continuar ahora con el libro de Sofonías. Sofonías era un descendiente del rey Ezequías. Ejerció su ministerio profético durante el reinado de Josías en Judá. Posiblemente comenzó su trabajo antes del avivamiento religioso en la nación. Sofonías advierte sobre los juicios de Dios sobre Judá y llama al arrepentimiento, al tiempo que advierte también que se avecina un juicio universal del cual solo escapará un remanente de hombres y mujeres piadosos. Y el profeta Sofonías también se refiere a la futura gloria de Israel. Es sobre lo que también habla el profeta Sofonías. Él mismo fue quien también escribió este libro, probablemente entre los años 641 hasta el 622 antes de Cristo. El tema principal de este libro son los juicios de Dios sobre todas las naciones y además de eso, la venida del día del Señor. Entre los puntos principales del bosquejo del libro de Sofonías, encontramos que Dios es justo. Eso es lo primordial. Lo segundo, la importancia del arrepentimiento. Son dos temas primordiales en este libro, la justicia de Dios y la importancia del arrepentimiento, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, es lo que Dios está esperando también de toda la humanidad. Entramos ahora al libro de Ageo. Ageo perdón, su nacimiento se produjo durante los 70 años que duró la cautividad de Israel en Babilonia. Era colega de Zacarías y regresó a Jerusalén con el gobernador Zorobabel. Ageo exhorta al pueblo por la desidia
de muchos en el proceso de reconstrucción del templo y anuncia promesas para quienes participen en el trabajo. Ageo pronuncia palabras de condenación a las naciones que han desatado también opresión sobre Israel. Entonces, con respecto a Ageo, este libro fue escrito aproximadamente entre los años 520 antes de Cristo. El tema principal de este libro son los reclamos no a Dios, sino los reclamos al pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el rey de Persia deja ir a los judíos para que vayan a reconstruir los muros y el templo, ellos descuidan. Entonces, Ageo hace un reclamo porque han dejado la reconstrucción del templo mientras solamente se esfuerzan por cuidar y adornar sus propias casas. Ese es el tema principal de este libro. Entre los otros temas principales de este libro, el primero es las consecuencias de la desobediencia del pueblo. Y también menciona las bendiciones que trae la obediencia a Dios. Además de eso, también trae promesas para aquellos que le son fieles al Señor. Y este libro especifica, es un libro muy hermoso porque especifica las promesas a Zorobabel, quien aparece también dentro de la genealogía de Jesús. Cuando usted va a leer el libro de San Lucas, hablando sobre la genealogía de Jesús, te va a encontrar allí a este hombre llamado Zorobabel, que tiene un papel muy importante en esta área. Continuamos con el profeta Zacarías. Zacarías, hijo de Berequías, fue contemporáneo de Ageo y animó a los judíos a trabajar por la reconstrucción del templo. El profeta Zacarías habla sobre la visión futura del reino de Dios y se refiere a sí mismo a la venida del Mesías soberano, el príncipe de paz. Entonces, el profeta Zacarías fue el autor mismo de este libro. Se dice también que Zacarías fue contemporáneo con Ageo y este libro fue escrito aproximadamente 520 años antes de Cristo. El tema principal de este libro es la exhortación ahora para la reconstrucción del templo. Por eso tiene mucho que ver con el profeta Ageo. Y también habla sobre el deseo de Zacarías de que el pueblo se despierte espiritualmente y se aparte de su condición pecaminosa, porque no basta solamente con que hagamos algo para Dios, es lo que tenemos que tener claro. No basta solo con que hagamos algo para el Señor. Dios nos quiere a nosotros limpios, Dios nos quiere a nosotros puros, Él es santo y quiere que cada vez que nosotros nos acerquemos a Él, nos acerquemos también en santidad y en obediencia. Otro tema, dentro de los temas, relevante o dentro del bosquejo de este libro del profeta Zacarías encontramos la importancia del arrepentimiento y de obedecer a Dios. También encontramos las consecuencias del pecado. Encontramos en este libro cómo claramente el castigo que Dios trae al hombre y lo hace responsable de sus decisiones, porque el hombre tiene que hacerse responsable de sus decisiones y por ende de las consecuencias que esas decisiones van a traer. Este profeta también habla mucho sobre el Mesías, habla mucho sobre el reinado del Mesías y es por eso que siempre el judío al leer este libro recuerda que hay una esperanza para ellos de que en algún momento Dios va a traerles su libertador. Y por último, el último profeta ya del Antiguo Testamento en el orden que lo tenemos nosotros en nuestras Biblias, que no es el orden en el cual está estipulado en la Tanakh, es el profeta Malaquías. Salvo su inclusión en el canon del Antiguo Testamento, no se conocen mayores detalles acerca de este profeta. Lo que sí se sabe es que fue contemporáneo con Nehemías. El libro de Malaquías expresa la necesidad de grandes reformas, denuncia el pecado de Israel representado, entre otras cosas, por la falta de honradez. Pone de presente el mal ejemplo que ofrecían los sacerdotes y resalta que el pueblo ni siquiera diezma
Ha caído en impiedad, tratos engañosos, deslealtad con sus esposas, hechicería, opresión e impureza. Entonces, este libro es muy interesante. El autor de este libro es, lógicamente, el profeta Malaquías. Este libro se dice que fue aproximadamente escrito 450 años antes de Cristo. Imagínense, ya estamos cerca ahora a los 400 años de silencio, en lo cual ya no hubo manifestación profética. El tema principal de este libro es la fidelidad de Dios hacia Israel frente a la infidelidad del pueblo hacia él. Dentro del bosquejo de este libro encontramos cómo Dios advierte a su pueblo para que regresaran a Dios. Porque inclusive en este libro encontramos que los sacerdotes, los líderes, se habían corrompido y estaban incumpliendo las ordenanzas del Señor. Otro punto muy importante de este libro es que Dios es fiel y mantiene sus promesas, pero Él también espera y requiere la obediencia y la fidelidad de sus hijos. Además de eso, este libro también habla sobre el juicio de Dios y el gran día del Señor que están cada día más cerca. Entonces, esto es lo que hemos visto el día de hoy como los libros proféticos, como estos están separados. La semana pasada estuvimos viendo a los reyes de Israel, ¿cierto? Estuvimos nosotros viendo a los reyes de Israel y estos hombres estuvieron hablando en medio del reinado de cada uno de ellos. Lastimosamente, las consecuencias no se pudieron evitar y ellos, pues, muchos de ellos tuvieron que estar en el exilio, otros no estuvieron en el exilio, otros murieron durante el exilio, que cuando fueron llevados a la cautividad, algunos salieron con el pueblo también, cuando ellos volvieron a reconstruir Jerusalén, los muros y el templo de el Señor. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos como lo que son los libros proféticos. La semana que viene vamos a hablar sobre Nehemías y Esdras, que son libros que enlazan todas estas cosas, los profetas y los reyes. Son libros que enlazan y prácticamente son los que están al final de todas las cosas y ellos detallan un poco más sobre lo que ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió la decadencia de Israel. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a darle las gracias al Señor por esta tarde preciosa, por este tiempo especial en su presencia. Espero haya sido de edificación. Hoy nos hemos tenido que extender un poco más porque necesitamos seguir avanzando para poder entrar al módulo 2, amén, en donde vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. Entonces, si alguno no ha estado en alguna de las otras clases, por favor, obsérvelas, porque eso va a ser muy importante para que nosotros podamos entender mejor el Nuevo Testamento. Amén. Padre, gracias te damos por esta tarde. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia derramadas hacia nuestras vidas, por cada una de las cosas, Señor, que tú nos enseñas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús queremos pedirte, maravilloso Dios, bendícenos, Señor. Guárdanos, cuídanos, Señor, y permítenos la próxima semana nuevamente reunirnos, Señor, para continuar estudiando y aprendiendo más acerca de tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos que hoy una vez más se esforzaron, Señor, por estar en esta clase, por aprender más acerca de ti y de tu palabra. Revélale, Señor, las cosas que no entienden. Ilumina su entendimiento para que aquellas cosas que inclusive pudiesen haber pasado por alto, todavía no han podido comprender, Señor, ellos puedan verlas a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Ahora les recuerdo la tarea. Entonces ustedes van a investigar, esta tarea va a ser un poquito más amplia porque van a investigar los nombres también de cada uno de estos libros de los profetas, los van a investigar en el hebreo. Esto va a servir muchísimo para ustedes. En algún momento, ténganlo por seguro que les va a servir. Cuando ustedes, alguien va a querer quizá minimizar sus conocimientos y le va a decir, ¿qué significa Bereshit? Usted le va a decir Génesis. Entonces va a decir, este no es caído de la mata, este sabe,
este sí ha hecho las tareas, este sí ha estudiado sobre la palabra del Señor. Y asimismo, cada vez que ustedes vayan a leer la escritura, ustedes van a recordar el tema principal de cada uno de los libros. Por eso también dentro de la tarea está el tema principal de cada uno de estos libros, de los libros de los profetas, tanto mayores como menores, y cuál es el tema principal de cada uno de estos libros. Además de eso, va a agregar usted qué entendió, lo que usted aprendió sobre los profetas mayores y sobre los profetas menores, lo que a usted le ha parecido, lo que usted puede destacar de esta clase. Amén. Muy bien. Entonces, que el Señor me los bendiga. No se olviden de poner presente. ¿Alguien quiere decir algo? Puede activar su micrófono también. Pastor, aprendí algo hoy día, que Amén. las personas